Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Chesterton que dice así: la mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 14 de abril de 2023. Esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 107. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos, un viernes más. Os recuerdo los medios de contacto a través del programa para los más habituales o a través del teléfono. Podéis llamar, podéis intervenir, preguntar, comentar a través de la línea 91 0 60 70 93. Repito, 910 60 70 93. Y hoy tenemos con nosotros a José Castro Velarde. José, buenas noches. Muy buenas noches. Y ante todo, muy feliz Pascua de Resurrección. Igualmente, feliz Pascua a todos. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios. Fenomenal. Pues en primer lugar, pues darte las gracias, ¿no? Por haber aceptado y haber pues, querido compartir con nosotros hoy este rato, ¿no? Esta mesa camilla, como suelo decir, de amigos, esta tertulia. Al revés, yo encantado de estar con vosotros y además me gustan mucho las mesas camilla. En invierno con un braserito está fenomenal. Eso es. Pues si te parece, para ponernos en contexto, cuéntanos primero quién es José. Pues vamos, yo me definiría primero como católico por gracia de Dios. He recibido la fe desde pequeñito en mi familia y he sido educado en la fe católica. Nací en la ciudad de Segovia. Estoy felizmente casado y soy padre de 6 niños. El más pequeñito pues tiene ahora mismo poco más de 2 meses y medio aproximadamente, y el mayor tiene 14 años. Y soy, pues entre otras cosas, presidente de la Asociación Enraizados, que luego hablaremos a lo mejor un poquito de ella. Y siempre he tenido interés, pues desde muy pequeñito, en temas, digamos, de vida social, de vida política, de intentar pues iluminar con la fe, que creo que es lo más grande que yo he recibido, pues también esa vida social y comunitaria, ¿no?, a la que estamos llamados. Fenomenal. Pues bueno, si te parece mejor para ir acercándonos, ¿no? Y cerrando un poco el círculo poco a poco, que es la asociación Enraizados. ¿A qué se dedica? ¿A qué hace? ¿Cómo es? Sí, pues enraizados en Cristo y en la sociedad, que este es su nombre completo, aunque por razones de economía normalmente utilizamos solamente la primera, ¿no?, palabra, enraizados. Es una asociación civil y quizá pues se entiende muy bien su razón de ser simplemente citando su logo o su lema, que es ser una voz católica o una voz de católicos en la vida pública. Lo que tratamos de hacer es iluminar con la doctrina social de la Iglesia, iluminar con los valores que se desprenden del Evangelio, pues iluminar la vida política, ¿no? Porque entendemos que sin Dios pues es imposible construir una sociedad digna del hombre. Si dejamos a Dios en la vida pública, pues no tenemos más remedio que construir una sociedad contra el hombre. Y por ello pues tratamos de poner en marcha pues todas las iniciativas que podemos para que en nuestra sociedad se reconozca tanto el papel de Dios
como pues todos los principios que surgen de una concepción católica tanto de la persona como de la sociedad. Somos, como he dicho, una asociación civil, es decir, que estamos legalizados en el Ministerio del Interior, pero tanto en nuestros estatutos como en nuestra práctica, digamos, diaria, está muy claro que tenemos un ideario basado en esa concepción católica de la persona y de la sociedad, y ponemos en marcha distintas iniciativas relacionadas, pues, por una parte, con tratar de llegar a nuestros políticos, ¿no?, que son al final los que tienen a su cargo el cuidado de la comunidad y son los que establecen con las leyes lo que afecta a toda la sociedad. Entonces tratamos de llegar a los políticos para que bueno, pues puedan acoger alguna de nuestras medidas. A veces tenemos éxito, no tanto como nos gustaría. Por ejemplo, en este periodo que vamos a empezar ahora en el mes de mayo de elecciones, pues siempre tratamos de reunirnos con los partidos políticos para hacerles llegar algunas propuestas en temas de vida, de familia, de libertad de educación, de verdad histórica, de distintos temas que nos afectan, ¿no? Y luego, por otra parte, también tratamos de dirigirnos a la sociedad para hacer llegar pues, a la sociedad pues, esos principios en los que creemos a través de cursos, a través de distintos artículos, a través de distintas campañas que pueden ver en nuestra página web, www.enraizados.org, y tenemos distintas líneas de actuación, ¿no? Por citar algunas, pues tenemos una vertiente histórica en la que tratamos de recuperar todo lo que es la historia de España, y tenemos una sección específica, también una página específica que es espanaenlahistoria.org, sin la ñ, espanaenlahistoria.org, donde tratamos de recuperar pues, hechos históricos de la vida de nuestra patria que puede ayudarnos a entender también nuestro presente. Tenemos iniciativas relacionadas con los mártires, especialmente aquellos de la guerra de España del siglo XX, porque entendemos que los mártires son el mejor ejemplo de reconciliación que podemos tener, ¿no? Porque son aquellos que dieron su vida perdonando a aquellos que le mataban, y no puede haber mejor testimonio de reconciliación, aparte del testimonio también de su fe en Dios. También tenemos otras campañas pues, dedicadas a temas de familia. Por ejemplo, somos miembros de la Federación Europea de Asociaciones de Familias Católicas, que tiene un trabajo muy importante, desarrolla un trabajo muy importante, sobre todo a nivel europeo. También tenemos pues otras campañas dedicadas pues a la vida. Hemos colaborado, por ejemplo, con un grupo de jóvenes que se pusieron en marcha una campaña que era rezar no es delito, a raíz bueno, pues del intento de prohibir a los creyentes que pudiéramos rezar ante centros abortistas, ¿no?, en donde se estaban asesinando a niños. Y bueno, y muchas otras iniciativas que ponemos en marcha siempre basadas en ese ideario católico que tenemos. Pues estupendamente, efectivamente tenéis muchas iniciativas y muy buenas. Pero bueno, pues ir cerrando hoy, ¿no?, un poco el círculo. Hoy vamos a centrarlo un poco más y hablar de la reina Isabel, ¿no? Y la reina Isabel la católica. Y bueno, pues para ir centrando, si nos puedes contar un poco, introducirnos, ¿no?, quién fue la reina Isabel de Castilla y qué hizo y qué fue un poco de la persona y del personaje. Sí, bueno, pues yo creo que los rasgos seguramente generales, pues todos lo conocemos, ¿no? Porque es un personaje histórico, bueno, pues sobradamente conocido. Incluso hace unos años pues hubo una serie en televisión española que reflejó de una manera bastante correcta lo que era su vida, siempre a veces con algunos episodios un poquito fuera de lugar, yo creo, en cuanto a escenas de sexo, pero bueno, eso es otro cantar, que hoy en día en la industria cinematográfica parece que está impuesto. Bueno, pues Isabel de Castilla pues fue una española del siglo XV y murió en el siglo XVI, ¿no? Y que por avatares de la historia, porque no estaba llamada en principio a ser reina, porque tenía dos hermanos que la antecedían en cuanto a sus derechos, y ella siempre respetó los derechos de sus hermanos, pero por los avatares de la historia, pues llegó a ser reina de España, bueno, en este caso reina de Castilla, y mediante su matrimonio con Fernando de Aragón, pues llevó a cabo la unificación de los reinos españoles. Llevó a cabo la culminación de ese periodo histórico tan importante que es la Reconquista, ¿no?, en la cual pues se pudo recuperar para la fe pues un territorio invadido por fuerzas procedentes del norte, por fuerzas musulmanas, que ha sido el único territorio cristiano que una vez que ha sido conquistado por musulmanes es recuperado para la fe, y esto realmente es un hito histórico, ¿no?
por el cual también pues el Papa les concedió ese título de católicos que llevan. Yo creo que Isabel es un ejemplo de mujer. Hoy en día que algunos tratan de reivindicar la figura de la mujer, pues creo que no hay mejor ejemplo en nuestra historia que el de la reina Isabel para poder reivindicar el papel tremendamente positivo que la mujer aporta a la sociedad, además en un momento más complicado que el actual para que los valores de la feminidad pudieran estar presentes, ¿no?, en la vida pública. Es también un ejemplo de madre, cuidó a sus hijos con esmerado amor y dedicación, es un ejemplo de esposa, es una persona sobre todo pues también dedicada al servicio de los demás, al servicio de todos sus súbditos, y siempre una persona pues que trató de regir su vida por lo que ella entendía que era lo más importante, que era su fe en Dios, ¿no? Era una persona de profunda fe, muy devota, y tiene rasgos realmente de una gran magnanimidad. Es una persona que tiene claro desde el primer momento que cuando se descubren las nuevas tierras, la finalidad principal es la de cuidar a sus habitantes, prohíbe la esclavitud. A Cristóbal Colón, que trae a algunos indígenas, pues le ordena inmediatamente devolverlos a sus tierras. Y, en fin, tiene una serie de rasgos que son realmente sorprendentes. Y bueno, como has comentado, ¿no?, la serie de televisión es más o menos fiel, puede servir, ¿no?, como para que quienes pueden estar escuchándonos pues la puedan ver si no la han visto ya, oír y pueden hacerse un poco a la idea, porque muchas veces series de estas pues a veces no, pues tenemos un poco el miedo de que pueden no ser fieles o pueden distorsionar, ¿no?, la realidad. Esta sí que podría valer, ¿no?, podría servir para hacernos un poco de idea, quitando las escenas que has comentado, que bueno, Sí, por el cine actual, pero podría valer un poco, ¿no? Yo sé que hay algún anacronismo, ¿no?, como que en la primera temporada le usan majestad, aunque eso no se utilizó hasta años más tarde, y en la segunda sí que les llaman alteza, que es más pero bueno, quitando estos pequeños matices, sí que puede ser válida la serie. efectivamente, la serie contó con asesores especialistas en la época, con buenos asesores y más allá de algunos gazapos que se pudieron cometer y que quizá efectivamente pues gente tan detallista como tú pues son capaces de detectarlos, la realidad es que está muy bien documentada. De hecho, yo en algún momento reconozco que pude tener alguna duda respecto a algún episodio que estaban comentando, ¿no? Y entonces fui pues a uno de los mayores expertos en Isabel la Católica, que es don Luis Herrera Fernández, y en sus libros efectivamente pude corroborar que aquel aspecto de la serie que yo creía que podía ser una invención, estaba bien justificado y había pasado tal y como la serie reflejaba, ¿no? O sea que efectivamente es una serie muy bien documentada. Quizá la reina en algún momento determinado pueda aparecer como una persona que perdía sus nervios excesivamente o demasiado a menudo, y quizá pues no era tan a menudo, pero bueno, son pequeños detalles que también, bueno, pues no sabemos exactamente cómo fueron y creo que se pueden permitir, ¿no? Pero efectivamente, como bien has señalado, respecto a algunos detalles como este que yo también he dicho, la serie merece la pena y yo creo que se puede ver. Efectivamente, es un punto interesante, ¿no? Y luego lo que has comentado del apodo, ¿no?, de los católicos, de los reyes católicos o Isabel la Católica, que se lo concedió el Papa, pero esto, ¿cómo fue, no? ¿Fue en vida de ellos? ¿Por qué les concedió este título? Si nos puedes contar un poco cómo fue el asunto este. Claro, claro, por supuesto. Es muy interesante porque no es como a los futbolistas, ¿no? Que algún locutor deportivo les pone un apodo, ¿no? Como, yo que sé, a Maradona el Pelusa o a Cristiano Ronaldo el Bicho o a Emilio Butragueño, los que somos un poquito mayores, el Buitre, sino que esta concesión o esta denominación les fue concedida a Isabel y Fernando al matrimonio por la máxima autoridad católica de la época, que era el Papa Alejandro, y les fue concedida especialmente por su labor de pacificación en los reinos de España, por haberlos unificado, por haber conseguido también establecer en ellos la paz interior, porque hay que recordar que, aparte de lograr la unificación, Isabel y Fernando pusieron un sistema de policía, por entender o por utilizar una terminología actual,
que dio también pues mucha seguridad a los caminos, acabó con el bandolerismo y con la violencia que podía haber en los caminos de aquella época y logró pues una gran paz social, ¿no? También porque limitó el poder arbitrario de la nobleza y digamos que pudo ser un reino de justicia y un reino de derecho. Y también pues su labor, digamos, por defensa, lógicamente, de la fe católica y de todos los principios que implicaba y por su deseo de que su reinado estuviera presidido por esa fe. Por todos estos motivos, el Papa Alejandro VI les concedió el título de católicos. Fenomenal. Y bueno, además de esto, bueno, históricamente fue un periodo, ¿no?, muy interesante porque pasaron muchas cosas que, bueno, es imposible a lo mejor resumir en poco rato, pero bueno, algunas pinceladas que se te pudieran ocurrir además de lo ya comentado, ¿no? Otros asuntos históricamente que puedan ser importantes y que pintaron un poco Isabel y Fernando, ¿no?, en ellos. Sí, bueno, pues el primer gran acontecimiento es la unificación de los reinos, ¿no?, de España en la corona. Desde la invasión musulmana en España, en su territorio se hablaba de la pérdida de España, ¿no? O sea, que aunque después florecieron distintos reinos con motivo de la Reconquista, ¿no? Pues en primer lugar el reino Astur, luego el reino Astur-Leonés, luego posteriormente pues ya aparece Castilla, luego el reino de Aragón, los condados catalanes, etcétera. Pero había en todos ellos un sentimiento de unidad, no una unidad política, pero sí una unidad moral y que todos estaban colaborando en una gran campaña que era la reconquista de España, ¿no? Por eso en muchos textos de la época aparecía esa idea de la pérdida de España. Bueno, pues aquello que esa pérdida que se produjo en el 711 y que se empezó a reconquistar pues en la batalla de Asturias, eh, culminó con los Reyes Católicos en el año 1492 y además pues consiguieron la unificación de los distintos reinos, posteriormente con la incorporación también de Navarra. Un segundo granito es lo que antes hemos comentado, ¿no?, del servicio a todos los súbditos, especialmente a los más sencillos, logrando pues la pacificación de los distintos reinos. Durante los siglos anteriores había habido muchas disputas entre nobles, muchas disputas entre los distintos reinos y una de las cosas que tenía clara Isabel era la importancia de la paz, hasta el punto de que ella prefería una paz en la que tuviera que ceder incluso algunos intereses o derechos legítimos frente a una guerra, ¿no? Y únicamente pues tuvo que tener aquellas guerras que eran inevitables porque se estaban violentando derechos fundamentales. Otro hito realmente, bueno, por tanto, la culminación de la Reconquista, ¿no?, y la toma de Granada en el año 1492 es uno de los hitos más importantes. Y luego también la providencia llevó a que ese mismo año, en el año 1492, también por impulso de la reina, que fue una de las personas que más creyó en el proyecto de Cristóbal Colón, de poder llegar a las Indias bordeando la tierra por el extremo contrario, pues se puso en marcha, digamos, el descubrimiento y la evangelización de América. Y lo más sorprendente es que pues la reina desde el primer momento, antes incluso de que se descubriesen las tierras, el motivo por el cual financió y puso en marcha aquella campaña era por poder llevar a los habitantes de las tierras que se descubrieran pues lo mejor que tenía España después de 7 siglos de reconquista, que era precisamente su alma católica y su fe, ¿no? De tal manera que el objeto fundamental de aquella operación era llevar con libertad a las nuevas tierras descubiertas y a los habitantes de esas tierras, pues la fe en Jesucristo y la redención pues, de nuestro Señor, ¿no? Era lo más importante que la reina quería llevar a cabo. Y luego también, bueno, pues ella siempre tuvo un deseo de paz con los distintos reinos, pues tanto con el reino de Portugal como con el reino de Francia, que eran los vecinos. Reinos cristianos siempre tuvo un gran deseo de paz y apostó por ello, ¿no? Y también por ello tuvieron una política matrimonial de intentar que con sus distintos hijos pues poder obtener una serie de alianzas matrimoniales que afianzase
esa pacificación entre todos los reinos cristianos. Uf, aquí muchos temas muy interesantes que se podía estar hablando mucho rato, ¿no? Por ejemplo, el de América, ¿no? Cuando otros, pues en la parte norte, ¿no? de América, pues se dedicaban, el objetivo era exterminar a todo bicho viviente que hubiera por allí para, pues, aniquilarlos y hacerse con las tierras, ¿no? Fundamentalmente, y lo que en las tierras habría, pues precisamente, pues en España, ¿no? Se quiso efectivamente llevar el evangelio, e incluso mientras la iglesia estaba ahí, bueno, dilucidando, ¿no? Si estas gentes tenían o no tenían alma. Y sin embargo, pues España pues consideró estas tierras, ¿no? También reino del propio reino de España, en igualdad de condiciones, y además pues montaban universidades, hospitales, y no como colonias, sino como en igualdad de condiciones como reino de España, que lo consideraban, ¿no? Esto para la época creo que fue muy revolucionario. No sé, ¿qué nos puedes contar un poco de esto? Bueno, la verdad que los contó tú fenomenal, con lo cual poco puedo añadir. En primer lugar, lo que has señalado que es algo muy bonito, ¿no? Aquellas tierras no eran colonias, no era algo a explotar, algo de lo que beneficiarse, sino que era la misma España llevada allá. Es decir, tenían los mismos derechos y los mismos deberes que los españoles de Castilla, que era la corona a la que se ascribió, ¿no? Las nuevas tierras descubiertas. Por eso se podía hablar de los españoles de este lado del charco y los españoles del otro lado del charco. No eran unos españoles y otros no españoles, sino que todos eran, para bien y para mal, españoles y tenían los mismos derechos y los mismos deberes. Y yo creo que esto es una cosa impresionante que no ha habido más en la historia, ¿no? Eh, Efectivamente, el tratar los españoles, que tenemos también pues, muchos defectos, sí que es verdad que yo creo que tenemos una gran virtud, gracias a Dios, que es la de tratar a toda persona como un hijo de Dios, como un alma que es capaz de salvarse o condenarse, como también dijo algún otro español, y nuestro deseo es que se salve y por lo tanto tratamos de llevarle lo mejor que tenemos, ¿no? Que es la fe. Y luego hay episodios realmente que a mí me sobrecogen, ¿no? El nieto de los reyes católicos, Carlos I, de España y quinto de Alemania, Carlos I, en un momento determinado, ante las críticas de lo que podía estar sucediendo en aquellos nuevos reinos de España, pues decide parar la conquista, la para, o sea, dice, oye, no, no, y entonces reúne a los mayores expertos de la época, a los teólogos, a los catedráticos de universidad, a los expertos en derecho, les reúne y les dice, oiga, señores, ¿tengo yo derecho a estar aquí o no? Porque si no tengo derecho, me voy, ¿no? O sea, y la pregunta no era, oiga, háganme ustedes un balance de lo que estoy obteniendo de las tierras americanas y lo que estoy llevando y a ver si ganamos o perdemos dinero. No, no, ese no era el análisis de Carlos, ¿no? Su análisis fue, oye, ¿tengo yo derecho a estar allí o no? Y los expertos de aquella época lo que le dijeron al rey es, mire, usted no solamente es que tenga el derecho, sino que tiene el deber, porque usted tiene el deber de llevar a estos señores lo mejor que ha recibido, que es la fe, ¿no? Y entonces sí que tiene ahí, era una mentalidad distinta a la de la época, pero veamos que no tenían un interés material, sino que iban por algo mucho más elevado, ¿no? Lógicamente, también hay que reconocer que en este proceso hubo muchos episodios injustos y torticeros, pero como existían también aquí en el territorio, digamos, de la actual España, ¿no? Pero lo que sí que es absolutamente claro es que el espíritu que animó al Reino de España, especialmente pues, en la época de los Reyes Católicos y de los Austrias, es un servicio a las nuevas tierras descubiertas y a sus habitantes y una igualdad de condiciones entre unos y otros, ¿no? Y efectivamente, cuando hablamos pues, de las primeras universidades que se crearon en América, no tenemos que hablar de las de América del Norte, sino las de América digamos, la América Hispana, ¿no? Y tantas otras cosas. Y luego en la vida de los reyes también hay, aprovechando que hemos hablado de hospitales, a mí también hay, por ejemplo, otra anécdota, otro episodio que me llama mucho la atención y que también podemos utilizarlo para ver la diferencia de mentalidad entre la España del siglo XXI y la España del siglo XV y XVI. En Santiago de Compostela, si uno hace el camino de Santiago y termina y va allí a la Plaza del Obradoiro, pues se encuentra con la catedral y al lado hay un edificio impresionante que hoy lleva el nombre de Parador de los Reyes Católicos, es decir, hoy es un hotel de lujo, ¿no?
Bien, pues lo que para nosotros hoy es un hotel de lujo al que puede ir gente pudiente, o a lo mejor los que somos un poquito menos pudientes, pues nos vamos a tomar un café para verlo, para verlo por dentro. Para los reyes lo crearon para ser un hospital de aquellas personas que no tenían capacidad económica y que después de hacer el Camino de Santiago, pues muchos de ellos llegaban pues lesionados, ¿no? Igual que no sé si has tenido tú la ocasión de hacerlo, a veces cuando lo haces, oye, pues tienes alguna lesión, ¿no? De rodilla, de tobillo, de lo que fuera. Bueno, pues en aquella época, lógicamente, mucho más. Los peregrinos que venían de Europa o de España y hacían todo el camino y no tenían tantas comodidades como hoy en día con albergues y demás, pues llegaban muchos de ellos muy fastidiados. Y allí los reyes dijeron, oye, tenemos que hacer un gran edificio para que sea no un monumento en el que nosotros estemos y residamos, sino para atender a los necesitados, ¿no? Y esa mentalidad que se refleja en esta pequeña anécdota que estoy contando, pues a gran escala, es lo que pasó también en el proceso de conquista y evangelización en América. Bueno, y por otra parte, bueno, a veces, o yo diría que más bien siempre, ¿no? Es difícil, pues, juzgar con nuestros ojos, nuestra visión, nuestra cultura, nuestra experiencia, hechos, pues, ocurridos, en este caso, pues, hace 5 siglos, ¿no? Casi nada. Pero, bueno, no sé si, pues, alguna pincelada, alguna idea acerca de, bueno, de las 3 religiones, ¿no? Que en aquel momento había y lo que nos cuenta, ¿no? De que había muy buen rollito entre ellos y todas estas cosas, pues, cómo fue un poco el asunto. Sí, bueno, bueno, uno de los episodios que a veces se critica de la vida de la reina y también se trata de poner como obstáculo a su proceso de beatificación es, por ejemplo, la expulsión de los judíos, ¿no? Que se produce en el año 1492. Lo primero que hay que decir es que la reina estaba rodeada de personas de origen judío, es decir, no había ningún elemento racista o xenófobo en los reyes católicos. De hecho, pues algunos de sus médicos eran judíos. Ella tuvo también en un momento determinado algunas dificultades para ser madre y los que le ayudaron, que también se ha reflejado en la serie que antes hemos comentado, pues eran médicos judíos y también pues muchos de sus asesores eran de origen judío, o sea que no había ningún elemento racista o xenófobo. Sí que es verdad que en aquella época los judíos no eran ciudadanos del reino, eran, por decirlo así, personas invitadas a vivir en el reino, ¿no? Como tú bien has dicho, era una mentalidad diferente a la actual. Y en la medida en que tenían un derecho, podemos decir, transitorio de residencia, también ese derecho se les podía suspender en algún momento determinado por razones de bien común. Y eso fue lo que los reyes decidieron en un momento determinado ante pues la imposibilidad de mantener la paz pues en aquella España del siglo XV, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que a los judíos se les había expulsado de todos los reinos de Europa con anterioridad y que la expulsión en el Reino de España, en los reinos de España, ¿no? De Castilla y posteriormente de Aragón, pues fue una expulsión mucho más leve. Se les permitió convertir sus posesiones en venderlas y llevarse con ellos todo aquello que pudieran. Eh, También hay que decir que una persona es santa no porque siempre acierte, es decir, a nadie se le exige acertar siempre en todas sus decisiones naturales y en el caso de ser político, políticas, ¿no? Sino que uno es santo porque se ha dejado llevar por el amor a Dios y se ha podido equivocar en decisiones, ¿no? Pero esa equivocación, digamos, no se basa en motivos espurios o en motivos basados en vicios o en defectos graves, ¿no? Entonces la expulsión pues era algo habitual y por decirlo claramente, pues el propio Papa se alegró mucho de esa decisión, ¿no? Que pudo promover. Y luego, efectivamente, bueno, pues a veces se ha idealizado un poquito con la Escuela de Traductores igual de Toledo y con algunas otras cosas, una cierta convivencia entre las llamadas tres religiones que en un momento determinado eh, estaban en España, pues la musulmana, la católica y los judíos, pero la realidad era que esa paz pues raramente existió, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en el proceso de beatificación, una de las cosas que hay que hacer es lo que se llama una positio histórica, ¿no? Que es analizar todos los hechos históricos de la vida del posible beato. Y evidentemente, en una figura como Isabel, esta parte histórica es aún más importante porque se trata de una persona de un gran relieve histórico. Bueno, pues durante muchos años
una comisión de historiadores, los mayores expertos en la historia de Isabel, en este siglo, bueno, en este siglo, decir, no, en el siglo anterior, en el siglo XX, que es cuando empezó el proceso, examinaron todos y cada uno de los hechos históricos de la vida de la reina. Y la conclusión a la que llegaron los historiadores es que no había ningún motivo, no había ningún hecho histórico que se opusiera a la beatificación de la reina, ¿no? No había nada en la vida de la reina que chocase frontalmente con lo que era un proceso de beatificación, ¿no? Porque a veces, bueno, ante la reina ha habido muchas acusaciones. Últimamente he leído cosas que yo creo que ya están completamente superadas, ¿no? Que si pudo participar incluso en el enmendamiento de su hermano o en el enmendamiento de alguno de las personas con la que se le quería casar, o bueno, pues todo esto está acreditado históricamente que no pasó, o en el trato que pudo hacer a la llamada Juana la Beltraneja, ¿no? Ella era la madrina de su sobrina, bueno, pues sobrina o como ella llamaba, la hija de la reina, era su madrina y ella siempre la respetó. Otra cosa es que, de acuerdo, digamos, a las leyes dinásticas de la época, ella era la auténtica heredera y, por tanto, ella pues defendió sus legítimos derechos una vez que sus dos hermanos habían fallecido. Mientras sus dos hermanos estaban en vida, a ella nunca se le ocurrió pedir la sucesión porque no le correspondía, siempre respetó la de sus dos hermanos, ¿no? Pero una vez que sus dos hermanos habían fallecido, pues sí que le correspondía a ella el orden sucesorio de acuerdo a las leyes de Castilla y ahí lo defendió, ¿no? Pero hay distintos episodios históricos de la vida de la reina que se han tratado de, pues quizá, no sé si de manipular o de malinformar, pero en todos ellos esta comisión histórica llegó a la conclusión de que no había ningún obstáculo para su beatificación. Claro, es que con hechos históricos que han ocurrido hace tanto tiempo, pues a veces crear bulos o crear, pues, bueno, historias más o menos, eso, hipótesis, pues luego el problema es que es muy difícil de demostrar, ¿no? A veces ni para un lado ni para otro, pues a veces es complicado, ¿no? Y lo que decíamos que utilizamos nuestro conocimiento, nuestra cultura y se complica más todavía. Como, por ejemplo, pues los que pertenecían a otras religiones, pues no podían ser súbditos, ¿no? Con lo que ello conllevaba para bien y para mal. O que, por ejemplo, cuando se expulsó a los judíos, pues se les permitió llevarse sus bienes, que lo cual se puede comparar con hoy en día, en pleno siglo XXI, en otros países donde expulsan a los cristianos y les expropian todo, ¿no? Pues que fue muy revolucionaria en su momento. Otro punto también que a veces, ¿no? Pues comenta que también, bueno, con nuestra visión actual y que a veces también se pone un poco como contra, ¿no? El tema de la Inquisición, que también fue pues en este momento, ¿no? Efectivamente, la Inquisición es otro de los puntos que también se analizan. Hay que indicar que la Inquisición, digamos, está promovida especialmente por la Iglesia jerárquica, por Roma, que los reyes, en gran parte, especialmente Isabel, trataron de retrasar su establecimiento en España, pero que finalmente, bueno, pues dieron el visto bueno también por esa motivación o esa presión por parte del Papa. En cualquier caso, la Inquisición tenía como finalidad promover la integridad de la fe, es decir, que solamente actuaba en el ámbito de los creyentes de la Iglesia Católica, es decir, que si uno era judío o uno no compartía o era musulmán, no era en ningún momento afectado por la Inquisición, ¿eh? Podía vivir su fe sin problema. Lo que sí no se permitía, porque se entendía que era también un atentado contra la paz del Estado, era bueno, pues que los propios miembros de la Iglesia Católica, que así se decían, pudiesen sostener teorías contrarias, ¿no? Y iba destinada la Inquisición a velar por esa integridad de la fe. También es muy importante decir que hay una leyenda negra sobre la Inquisición, es decir, seguramente sobre la Inquisición católica los ciudadanos de aquella época preferían ser juzgados por la Inquisición que por los tribunales del Estado. Es decir, que eran mucho más benignos y tenían mucho más controles y el proceso era mucho más garantista en la Inquisición que en los tribunales del propio Estado. Y luego que a veces se caen en absurdos como creer que aquí se quemaba a un montón de gente, cuando la realidad es que en España en concreto se pueden contar casi con los dedos no diré de las manos, pero bueno, del cuerpo entero. O sea, que
que no quiere decir que no hubiera sentencias injustas, y las que hubiera pues están muy mal, ¿no? Pero que hay que conocer todo en su justo alcance. Hay otra anécdota muy conocida, que es el caso de Galileo Galilei, que no se refiere a España, ¿no? Pero bueno, que también la Inquisición entró. Algunos creen que Galileo fue condenado a morir en la hoguera, o que fue condenado por sus teorías científicas. Y no es verdad, ¿no? Porque había muchos científicos católicos que sostenían que la Tierra giraba alrededor del Sol y no fueron molestados por la Inquisición. Y aparte que Galileo Galilei a lo que fue sancionado es a vivir en una mansión retirado, y únicamente por unas manifestaciones de alcance, de un cierto alcance teológico, que a lo mejor efectivamente tampoco debería haber recibido esa sanción, pero que es muy distinto, efectivamente, ser quemado en la hoguera, como mucha gente cree que pasó con Galileo, a, bueno, pues oye, a que te indiquen que tienes que pasar una temporada en un palacio, en la mansión de un amigo, ¿no? Entonces, lo que es importante es eso, conocer realmente los datos históricos, y los historiadores que analizan esta época con tranquilidad, con ecuanimidad, con conocimiento, pues llegan a la conclusión de que, desde luego, la Inquisición católica era mucho más suave que las Inquisiciones protestantes, y que, bueno, que las ejecuciones eran muy pocas y el último recurso, ¿no? Y que eran mucho más suaves también que los tribunales del propio Estado. Sí, y la Inquisición pues no fue un invento español, ¿no? Como a veces nos quieren hacer ver. Y, de hecho, ni siquiera nació en España, y efectivamente era mucho más benigno, y incluso pues el defensor del reo, ¿no? Lo inventó la Inquisición, porque los tribunales civiles pues no había nadie que te defendiera, y muchas veces pues preferían blasfemar o cualquier cosa para que los llevara a un juez de la Inquisición, y que por lo menos pudieran tener algún tipo de defensa, que de otra forma pues estaban perdidos, ¿no? Sí, 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 Efectivamente, pues a veces la totalmente. historia no es la Y, historia no y es muy respecto, objetiva, y menos con España. sí, respecto a esta Sí, época, sí. vamos, tenemos un gran desconocimiento, ¿no? A veces se habla mucho de los reyes absolutos, por ejemplo. A mí me gusta contar otra anécdota de un momento posterior, ya del bisnieto de los reyes católicos, que es Felipe II, en cuyo imperio no se ponía el sol, se dice, ¿no? Y bueno, pues sabemos que Felipe II tuvo un problema con uno de sus secretarios, Antonio López, porque, bueno, pues digamos que cometió traición, ¿no? Entonces Felipe II le quería meter mano, como es lógico. Antonio Pérez se refugió en Aragón, y Felipe II, ese rey que consideramos absoluto, no le podía meter mano, no le podía arrestar, porque los fueros de Aragón, digamos, le daban derecho a Antonio Pérez a refugiarse allí, ¿no? Y ya posteriormente pues se fue fuera de la Ordenanza de España, y ya le perdió la pista a Felipe II. O sea, que a veces caricaturizamos aquella época, ¿no? Como si el rey podía hacer cualquier cosa, y realmente estaban sometidos a muchos más límites de los que tiene ahora nuestro presidente Sánchez. Sánchez ahora mismo establece un decreto y nos afecta a todos los españoles de una forma rápida. En cambio, los reyes católicos pues no tenían esos medios, ¿no? No quiere decir que su bondad y su autoridad morales no afectasen también a todo el mundo, que afectaba, pero que no eran esos reyes totalitarios, esos reyes autoritarios que a veces, con ese título de absolutos, que parece que en nuestros libros de historia les quieren dar, ¿no? Eran reyes que tenían poder, es verdad, y tenían un gran poder, pero que estaban sometidos pues a los fueros, a las leyes del reino, a los propios contrapoderes que había en aquella época. O sea que no, esa caricatura que a veces tenemos no es cierta. Eso es. ¿Y por qué se quiere hacer santa, ¿no? A Isabel la Católica? Porque, bueno, Sí, entre ser un gran personaje y vivir las virtudes cristianas de forma heroica, pues hay un poco hay la diferencia, ¿no? ¿Por qué se le quiere hacer santa? sí, bueno, pues este es quizá el motivo fundamental, ¿no? Nosotros, como enresados, colaboramos con la comisión diocesana que lleva el proceso de beatificación de la reina Isabel. La reina Isabel murió en la diócesis de Valladolid, y por eso esta comisión también está incardinada en la diócesis de Valladolid, la lleva el padre José Luis Rubio, y hay un postulador en Roma. El motivo por el cual, digamos, defendemos y promovemos este proceso de beatificación es primero por reflejar la gracia de Dios, ¿no? Cualquier santo lo es no por sus propias fuerzas, sino porque recibe fuerzas de Dios, y es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en aquellas almas que de forma dócil dejan que Dios actúe en ellos, ¿no? Es como lo que decía San Pablo, de que ya no soy yo, sino que es Dios el que vive en mí. Por tanto, San Pablo pues pudo predicar la evangelización por medio mundo conocido de aquella época. Bueno, pues esto es lo que hizo también Isabel, dejar que Dios actuase en su persona,
¿Y cómo dejaba que Dios actuase en su persona? Pues a través de su gran fe, a través de su vida también de sacramentos, ¿no? En aquella época, pues había mayor dificultad que hoy en día, pues para comulgar de forma frecuente o para asistir a sacramentos de forma frecuente. Ella pidió y obtuvo la gracia de lo que se llamaba el altar portátil, que es que podía llevar, digamos, pues un altar consigo y poder celebrar la misa, pues diariamente, poder recibir al Señor también con mucha frecuencia. Era una persona muy devota, una persona de oración intensa, y de un gran trato con el Señor y con los santos, ¿no? Tenía mucha devoción a distintos santos, a San Juan, a San José, era terciaria franciscana también, a San Francisco de Asís, a muchos santos pues tenía pues lo que las personas con fe tienen, ¿no? Que es un trato frecuente con ellos, o sea que refleja. Consideramos también que es muy importante pues esta beatificación porque al final es un ejemplo de política santa. La política es uno de los campos más importantes que hay porque la actuación de nuestros políticos al final afecta al bien común de todos los ciudadanos y por lo tanto es muy importante que en esta función haya personas con alta sensibilidad moral. La reina Isabel pues fue una de estas personas y puede servir también de ejemplo, ¿no? Para que indicar a través de la política uno puede llegar a la santificación y también muchos católicos se pueden animar como están pidiendo los papas últimos que hemos tenido, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, a que haya muchas vocaciones de católicos a esta vida pública. Luego hay muchos motivos para sostener que la reina vivió de forma heroica, como tú bien has dicho, las virtudes, ¿no? Que es lo primero para que pueda ser declarada venerable, que es uno de los pasos del proceso de canonización. Entre ellas, pues el compromiso con Dios, del que ya hemos hablado, pero también el compromiso con el prójimo, ¿no? Tiene un montón de anécdotas a lo largo de su vida de preocupación por personas concretas con las que se encontraba. Por ejemplo, se dice que la reina era bastante celosa y lo podía ser, ¿no? Porque, bueno, pues, lógicamente quería mucho a su marido y si alguien, pues, bueno, podía interferir entre ellos, pues podía sentir celos. Pero esos celos no le impidieron, por ejemplo, acoger a los hijos naturales que Fernando tuvo antes de su relación con Isabel, porque también se habla muchas veces de que Fernando era muy mujeriego y la realidad es que no se conoce ningún hijo natural de Fernando nacido vamos, nacido o concebido, perdón, en la vida matrimonial, durante la vida matrimonial, ¿no? Sí que tiene hijos naturales antes de estar con Isabel y después de estar con Isabel, pero no durante. Y bueno, pues Isabel no solamente, digamos, toleró estos hijos naturales de Fernando o de algunos cardenales, porque desgraciadamente en aquella época los cardenales tampoco eran eh, del todo ejemplares y alguno de ellos tenía hijos también naturales, no solamente los toleraba, sino que se preocupaba de su educación y los acogía en la corte y les trataba como a sus propios hijos, ¿no? En alguna ocasión, presentando a alguno de estos hijos, le decía a uno de los miembros de la corte, fíjese qué guapos son los pecados de mi señor cardenal, ¿no? Como decían, estos hijos no tienen ninguna culpa de lo que ha hecho su padre lo hizo mal, pero estos hijos son maravillosos. Y luego también, pues en su testamento, eh, vamos, cualquiera que lo lea, pues yo creo que se puede quitar el sombrero si lo tiene puesto, porque en su testamento, pues establece un montón de donaciones para mujeres que se quieran casar y que no tienen dote suficiente para contraer matrimonio, para mujeres que querían entrar en religión y no podían entrar en religión, porque en aquella época también era necesario aportar al convento alguna dote, porque claro, las monjas vivían de lo que podían aportar las mismas monjas, y si no entrabas con alguna dote, pues no podías mantenerte y no podías cumplir esa vocación a la que te sentías llamada, ¿no? Y tiene muchísimas otras anécdotas, ¿no? En este sentido. Luego también era una persona que vivía todas las virtudes de forma heroica, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, las virtudes teologales, las virtudes cardinales. ¿Tiene algún ejemplo, por ejemplo, de fe? Como antes hemos dicho, a veces se le trataron de imponer algunos matrimonios forzados, entre ellos el que era el maestre de Santiago, si no recuerdo mal, que era hermano de uno de los, del Marqués de Villena, uno de los poderosos de la época, y su hermanastro Enrique, que era el rey en aquel momento, determinó que Isabel se tenía que casar con Pedro Girón, que era el hermano del Marqués de Villena, que era un señor ya muy mayor, un señor, bueno, pues tenía muchos defectos desde el punto de vista moral. La reina o Isabel, en aquel momento no era reina, pues evidentemente no quería contraer matrimonio con este hombre,
Y entonces reunió a sus damas de confianza y dijo, oye, vamos a rezar para que se haga la voluntad de Dios, pero que este matrimonio no se lleve a cabo, ¿no? Y resulta, bueno, pues que rezó, y el Señor le concedió que efectivamente aquel matrimonio no se llevase a cabo, porque Pedro Girón pues murió camino de donde estaba Isabel para contraer el matrimonio, ¿no? Con un acto providente de Dios. Luego Isabel era de una gran austeridad, a pesar de ser reina y a pesar también de a veces tener que manifestarse como tal, pues en su vestimenta o en su porte, tenía una gran modestia personal y una gran mansedumbre, ¿no? También era una persona muy humilde, era una persona que centró su vida en la evangelización, tanto de los reinos peninsulares como posteriormente de los reinos americanos. Luchó siempre por la defensa de lo que hoy conocemos como derechos humanos, ¿no? De tal forma que ya en el año 1500, unos años antes de su muerte, indicó que ningún indio podía ser hecho esclavo. Hasta Lincoln o más allá, en América del Norte, esto no pasó, ¿no? En su testamento, en su codicilio, siempre estableció la necesidad de que había que respetar a todos los súbditos, especialmente a los de los nuevos reinos descubiertos. Luego tenía una gran responsabilidad moral como gobernante, siempre estaba delante de Dios al tomar cualquier decisión, la rezaba, las oraba y siempre tenía en mente pues, el bien común, no solamente de su reino, sino también el bien común mundial. Otros rasgos heroicos en su caso, pues es el de ser mujer en aquella época, rodearse de otras mujeres también intelectuales, darles el papel de importancia en la corte y también su papel como madre, ¿no? Ella sufrió mucho como madre, tuvo algunos abortos y también sufrió, bueno, porque sabemos que algunos de sus hijos tuvo unas vicisitudes duras, ¿no? Pues su hija Isabel, que se casó con el rey de Portugal, que falleció, y luego también pues el llamado príncipe de la paz, Miguel, que era el heredero de los reinos, digamos, de España, por entenderlo así, y del rey de Portugal, que habría conseguido la unificación de toda la península, pues también falleció, y entonces pues eran golpes muy dolorosos para la reina, o también la situación de su hija Juana, ¿no? que motivada por los celos que sentía por el comportamiento de su esposo Felipe, pues también tenía ciertos ataques de locura. También te quería preguntar cómo está, en qué estado se encuentra actualmente la causa y si hay un milagro reconocido, en qué situación se encuentra ahora mismo. Sí, bueno, pues el proceso está bastante avanzado, en el sentido que ya ha terminado la parte, digamos, diocesana, se llevó a Roma y allí se han podido presentar y se han podido ya probar algunos milagros, ¿no? Hay un milagro acreditado y probado en el Vaticano, que es la curación milagrosa de un claretiano español que tenía un cáncer terminal y fue probado. Y también recientemente pues se han llevado dos milagros nuevos que están en proceso de estudio. Uno tuvimos la suerte de conocerlo en una peregrinación que hicimos a María de las Altas Torres en el año 2021, que fue nuestra primera peregrinación. Ahora vamos a ir a una segunda peregrinación del 21 al 23 de abril a Granada. En esa primera peregrinación pudimos conocer a una persona que había sido curada también de otro cáncer terminal, perdón, cáncer terminal, no, de otro cáncer, por Isabel, meditación de Isabel, aunque bueno, está en proceso de investigación en el Vaticano. Según nos contaron, son personas muy de fe y bueno, pues le iban a operar a este chico que es relativamente joven y entonces estaba allí ahora no recuerdo si era su hermano o su cuñado, y su hermano le dijo, oye, vamos a rezar a la reina Isabel antes de la intervención que le tenían que hacer, pero le vamos a pedir que haga de verdad un milagro, o sea, que no sea una cosa, no un favorcillo, le vamos a pedir que cuando te abran no haya nada. Y dijo, venga, fenomenal, pues venga, si pues una rezar el rosario. Entonces llegó la médico que la iba a operar y les dijo, oye, os voy a explicar la operación antes de hacerla, ¿no? Y este chico que era muy serio dijo, no se preocupe, que estamos rozando y no voy a tener nada. Y la médico, lógicamente, con todo su conocimiento, dijo, bueno, sí, está muy bien esto de rezar, pero mira, te voy a explicar lo que hace. Le explicó la operación, se fue la médico, terminaron de rezar el rosario, le meten a este hombre en quirófano, y entonces, bueno, pues no sé, a la hora o tal, le vuelve a la habitación, y la médico toda colorada, toda nerviosa,
a los familiares, dijo, oye, no sé cómo explicaros esto, oye, lo siento muchísimo, todos los indicadores salían que estaba fatal, todos los marcadores, todo tal, y hemos abierto y no tenía nada. No sé cómo se ha podido producir este error. La médica trataba de decir que era un error y la familia dijo, no se preocupe usted, esto no ha sido un error, sino que ha sido una intervención milagrosa de Dios a través de la intercesión de Isabel, ¿no? Y luego hay otro milagro en Estados Unidos, en un ambiente que no es hispano, también de otra persona curada por Isabel, que también está en proceso de investigación del Vaticano para ver si se puede efectivamente acreditar que ha sido un milagro. Y el proceso está, digamos, para pasar a la comisión de cardenales, a la comisión teológica, y ahí iniciar pues lo que sería el primer paso, que sería el primer siguiente paso, que sería declararla venerable, ¿no? Y según nos informa por la Iglesia, estamos ante el momento eclesial oportuno para que esto se lleve a cabo. Pero todo el proceso está ya culminado y simplemente es que se dé este ok a este proceso a este siguiente paso. Efectivamente, porque esto no es solo español, aunque pues, lógicamente por las raíces y donde ocurrió históricamente todo, pero esto es un fenómeno pues que va más allá, ¿no? Más allá de las fronteras españolas, entiendo. Efectivamente, nosotros el 26 de noviembre, que es la fecha de tránsito de la Reina al cielo, ayudamos, digamos, a organizar misas en distintos sitios y nos quedamos sorprendidos porque hay misas por la Reina Isabel en Australia, o sea, en nuestras antípodas y en numerosos países de África, de Asia, efectivamente en Hispanoamérica también, muchas de ellas, en toda España, en países de Europa, o sea, que va mucho más allá, ¿no? Y lo que sí que es importante en este proceso de beatificación es demostrar la devoción popular a la Reina, ¿no? Que el pueblo fiel, pues indica que sí, que la Reina es un ejemplo de santidad. Y en este sentido, pues también nosotros nos unimos en el próximo fin de semana, del 21 al 23 de abril. Desde la Asociación de Enraizados hemos organizado una peregrinación a Granada, que es el lugar en donde está enterrada la reina junto con su marido, y allí estaremos participando pues, de distintos actos, entre ellos pues, el día 22 una misa en el Panteón de los Reyes Católicos, donde están enterrados, y el día 23 en la propia catedral, presidida por el obispo, y también tendremos visitas a distintos monumentos relacionados con la reina Isabel allí en Granada y también un acto civil a las 18 horas en la estatua en la Plaza Isabel la Católica, en la llamada estatua de Colón, bueno, pues reivindicando también civilmente la figura de la reina Isabel. Efectivamente. ¿Y cómo es lo de la peregrinación? ¿Dónde empieza? Cuéntanos un poquito más de la peregrinación. Sí, bueno, la peregrinación realmente empieza donde cada uno esté, es decir, puedes viajar desde casa. Sí que hemos fletado algún autobús desde Madrid para aquellos que o bien vivan en Madrid o bien se puedan acercar a Madrid para viajar con nosotros, aunque ya quedan muy poquitas plazas. Saldremos el viernes 21 y llegamos a Granada el viernes por la noche, ya cenamos allí, dormimos y al día siguiente pues participamos en distintas visitas turísticas al monasterio Isabel la Real. Posteriormente tendremos una conferencia sobre Isabel la Católica que nos dará el capellán de la Capilla Real. Eh, Posteriormente comeremos todos juntos una comida de hermandad, pasaremos a tener este acto civil que antes he comentado sobre las 6 de la tarde y posteriormente a las 8 iremos a la Capilla Real para tener la Santa Misa. Y al día siguiente pues también visitaremos el convento de San Jerónimo, que es donde está enterrado el gran capitán. También intentaremos visitar el camerino de la Virgen del Rosario, que está allí, pues la Virgen que tuvo su importancia en la batalla de Lepanto siglos después, ¿no? Y participaremos en la misa en la catedral, presidida por el obispo. Cualquiera que pudiera estar interesado en participar puede acudir a nuestra página www.enraizados.org y ahí buscar peregrinación isabelina y ver todos los detalles de la misma y ponerse en contacto con nosotros. Si quiere preguntarnos, puede escribirnos al correo info@enraizados.org o en nuestra página web encontrará también nuestro teléfono para poder llamar y poder informarse sobre la peregrinación. Fenomenal. Bueno, acabamos un poco regulín de tiempo, pero bueno, quiero dar paso por aquí a algunos de nuestros amigos que estén por Estupendo. aquí conectados. Mariluz desde Toledo. Pues nada, le doy muchas gracias a este señor por todo lo que nos ha contado y que no sabíamos. Y no pregunto nada, solo muy interesante. Pues gracias, Escucha. Mariluz. Sí, Juanlu, adelante.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, muy interesante, ¿no? La información que nos ha brindado y nos ha concedido, ¿no? Venía a informarnos de la peregrinación que la he estado escuchando anteriormente y tiene mucho de historia del arte, ¿no? De los reyes, Felipe, y todo. Yo he hecho en ocasiones peregrinaciones a Medjugorje, a, a Fátima, y bueno, pues sí, la verdad que lo mismo también me informo por la página web o ya nos ponemos en contacto y es lo mismo también me gustaría poder hacer una peregrinación. Siempre es bueno ir a los sitios eh, donde va tanta gente porque al ir tanta gente alguna energía positiva siempre se queda, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Pues muchas gracias, Juanlu. Y también Regina, desde Sevilla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, también agradecer y yo soy fan de la reina Isabel. He firmado varias veces, recibo el boletín y, y yo sí, le pido además que venga un monarca nuevo y que nos salve, que nos salve de todo. Sí, sí, yo la considero y me gustó mucho, bueno, aparte de lo que voy leyendo de ella, hoy también todo lo que ha informado, pero me gustó mucho desde el otro charco, desde el charco, o sea, cruzando pues la intervención de una conferencia que dio el padre Javier Olivera Rabasi sobre Sí. Ujú. uy, cómo me gustó, porque, bueno, porque es una defensa que no parece como si le hiciéramos los españoles, ¿no? O sea, sí, sí, me parece apasionante que hay que darla a conocer. Sí, sí, así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti. Y efectivamente, el proceso de beatificación, digamos, ha sido promovido más desde los países hispanos que desde la propia España, tanto en su La origen, leyenda negra, sí, sí. sí, sí, tanto en Que su hemos origen, asumido incluso leyenda negra, sí. económicamente, Sí, ¿no? Wow. está apoyado. Claro, Pues es lógico porque ellos recibieron la fe gracias también al impulso de la reina, ¿no? Antes hemos hablado de claro. San Pablo, que llevó a cabo una gran evangelización. Yo estoy convencido de que la reina, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, a través de lo que promovió yo, ha evangelizado a muchos más que San Pablo. Y mira que San Pablo era un gran Claro. evangelizador, no, no vamos a decir lo Sí, contrario. sí, 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 es verdad, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Pues nada, daremos a conocerla. Eso es. Pues muchas gracias, Regina. Y bueno, ya vamos terminando porque, bueno, la hora se ha pasado volando. Parecía que no, pero esto da para hablar mucho, largo y tendido. Pero bueno, yo creo que hemos dado unas pinceladas a bastantes puntos. Y bueno, pues si quieres alguna última cosa, José, para irnos despidiendo. Pues nada, agradeceros mucho la invitación. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias a los que han intervenido y a los que nos han escuchado. Bueno, pues pedir que todos nos dirijamos a la reina, ¿no? Que nos puede ayudar en nuestros pequeños problemas diarios, que para eso está en el cielo, para interceder por nosotros y que acudamos a ella pues para pequeñas necesidades o para grandes necesidades y que seguro que nos va a escuchar. Muchas gracias, pues una vez más, ¿no? Por haber estado hoy con nosotros, ¿no? Habernos acompañado y habernos comentado, pues, todas estas cosas tan interesantes, ¿no? Que siempre pueden ser muy útiles a mucha gente. Además de la página web que has dicho, los medios de contacto, pues también recuerdo, ¿no? Los medios de contacto que podéis utilizar para contactar con el programa a través del correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Muchas gracias por haber estado ahí, por habernos escuchado. El próximo viernes volvemos a oírnos. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.